El agua que utilizamos en los grifos, la lavadora, el inodoro y la ducha sale de nuestras casas a través de unas tuberías conectadas al sistema de alcantarillado de la ciudad. Allí se unen nuestros desechos con el agua de lluvia que es recogida y dirigida a través de un sistema de canales. Todo esto confluye en un tubo más grande que se encuentra a mayor profundidad. ¿Pero a dónde llega este tubo? Para saberlo tendremos que hacer un viaje por toda la ciudad. Esta es una vista del planeta Tierra a la altura del Ecuador en Sudamérica. Si nos acercamos, entramos a nuestro país hasta llegar a nuestro territorio, la ciudad de Bogotá. Con más de 8 millones de habitantes, esta inmensa mancha gris la constituyen las casas, calles, edificios y construcciones que han transformado la que antes fue una inmensa sabana verde. Al descender, tenemos una vista detallada de un lugar que conocemos, la manzana donde se ubica la escuela Edwards. Iniciamos nuestro viaje situándonos en la esquina de la iglesia María Madre. Volvemos a las alturas para desplazarnos hacia el oriente, en dirección del centro comercial Plaza de las Américas. Continuamos nuestro viaje en la misma dirección, hacia el oriente, en busca del centro de la ciudad. Llegamos al cruce de la Séptima con Jiménez, donde encontramos lugares tan conocidos como el Museo del Oro y el Edificio del Tiempo. Desde aquí, dirigimos nuestra mirada hacia las alturas, a la inmensidad del Cerro de Monserrate. A más de 3.000 metros de altura, encontramos toda una cadena montañosa conocida como los Cerros Orientales, que bordean todo un costado de la ciudad, desde Usaquén hasta Juan Rey y Usme. Es en medio de estas montañas donde nace buena parte de los ríos, arroyos y riachuelos que atraviesan la ciudad de Bogotá. Al correr hacia abajo, se llevan consigo toda la contaminación y los desechos que producimos nosotros, los habitantes de esta gran ciudad. Ahora, es preciso preguntarnos a dónde van a parar todas estas aguas de los ríos que estamos contaminando. Estas van a parar al otro extremo de la ciudad, en el río Bogotá. El río Bogotá, desde los tiempos de la conquista, ha sido utilizado como alcantarilla. La enteridad de desechos industriales y domésticos de la ciudad y las heces fecales de 9 millones de personas corren por sus corrientes. El río está muerto. Lo que al principio parecen ser gotas de lluvia son en realidad burbujas de metano.
los niveles de oxígeno del río están en cero. El agua, como principio de vida, es aquí motivo de muerte. La botadera industrial sigue. ¿Por qué está tan contaminado el río Bogotá? Pues la verdad, por mucha porquería que hay por ahí, botan la gente. La gente no tiene como esa noción de que bota y contamina, es eso, es el pensamiento y la acción de la gente. Porque las empresas y las autoridades no sabían controlar los desechos tóxicos y siempre los han enviado a las aguas del río Bogotá. Porque al parecer a nadie le importa. La basura, todo va a la calle y a las aguas, y eso no debe ser así porque de eso mismo se produce el agua para Bogotá. ¿Sí? Tierra. Vienen las aguas del río, corriendo, cantando. En el video se presenta imágenes de símbolos provenientes de las culturas andinas. Por ejemplo, el río, representado por una culebra, y la tierra como mujer y fertilidad. Tiene tos el río. Osana, Bogotá, mi río. El problema del río yo creo que es de todos, empezando digamos por altas instancias del gobierno, pasando por industriales poderosos y de ahí para abajo de todos porque todos le cagamos adentro. Los principales ríos de la ciudad de Bogotá son a su vez los más contaminados, ya que recogen los sedimentos de otros ríos y canales más pequeños. Hacia el sur tenemos el río Tunjuelo, que pasa por el lago Tinís. Un poco hacia el norte encontramos el río Pucha, vecino de los humedales La Vaca, El Burro y Techo. También tenemos el río Salitre, que deposita parte de su contenido en el humedal Juan Amarillo. Todos estos ríos desembocan sobre un mismo cuerpo de agua, el río Bogotá, que bordea la ciudad por el occidente desde su extremo norte hasta su extremo sur. La mayor parte de la contaminación del río viene de los millones de habitantes de Bogotá, transportada por tres afluentes. El primero es el río Salitre. Con la adición del río Salitre, el río Bogotá pierde su color café. El segundo río es el río Fucha. La mayoría de los desechos industriales que se encuentran en el río Bogotá vienen de las industrias a las orillas del Fucha. El tercer río es el Tunjuelo. Sus aguas traen los restos de otra zona curtiembrera, localizada en el barrio bogotano de San Benito. Además, el Tunjuelo trae sedimentos de las industrias mineras. Para entender mejor cuál es el impacto de nuestros desechos sobre el río, nos dirigimos hasta el páramo de Guacheneque, en Villapinzón, donde el río nace limpio y cristalino. Aquí nace el río Bogotá. Nos encontramos aquí en la laguna de Guacheneque, donde los amigos muiscas han consagrado este lugar. Pusieron su nombre como Pachamama, pues la tradición que ellos tienen, o es decir, la madre naturaleza que ellos han encontrado aquí en este lugar del nacimiento. El origen del río. Ver cómo de la nada, cómo brota el agua, cómo brota la vida de la tierra. Como un nacimiento de... Recuerdo como cuando nacieron mis hijos, que estaba presente. Como que se siente lo mismo, como ver la vida, cómo se manifiesta de manera mágica, maravillosa. Poder estar presente en este parto de vida, me hace muy feliz.
Ahora pasamos por toda la ciudad hacia el sur, para llegar a un punto donde el río ya lleva encima todo el desecho de la ciudad, el embalse del Muña. Al final de su recorrido por la ciudad, el río Bogotá llega a este lugar. El embalse de Muña. Hace 30 años, este era un lugar de asados y paseos en botes. Ahora se utiliza como basurero. Por toda la orilla del embalse de Muña se encuentra escenas como esta. Pasto invasivo de Kenia, importado por los españoles, esconde otro logro colonial, la costumbre de dejar montones de basura por todos lados. Y la tradición de conquista continúa con las multinacionales, que siguen botando sus desechos tóxicos en el embalse. Al final de este mugrero se canaliza el agua por medio de un tubo. Al mezclar el agua, vemos de nuevo su espuma característica. Aquí, el agua ha alcanzado su máxima fetidez, al punto de causar mareo solo por su olor. Este cadáver del cuerpo de agua ahora se lanza 1500 metros hacia abajo para la generación de electricidad. El agua se suelta a la naturaleza en las mismas condiciones tóxicas como en el embalse de Muña. El olor llena el valle. En este proceso, el río pierde 10 kilómetros que servirían para oxigenar sus aguas. De acuerdo con la ley, el agua debería seguir su recorrido para conservar los peces del río. Pero aquí no hay ningún pez, ni siquiera una bacteria. Vamos ahora al lugar donde termina el río Bogotá, su desembocadura en el río Magdalena, en Girardot. Estamos en la desembocadura del río Bogotá, donde podemos decir que es uno de los ríos más puercos del mundo. Puede observar con la lente de la cámara, bajamos y miramos la diferencia entre el río Bogotá y el río Magdalena. De esta manera comprobamos cómo la contaminación que producimos desde casa hace un recorrido hasta llegar al mar Caribe, donde termina el río Magdalena. Podemos responder entonces que el agua de nuestras casas viaja a través de los ríos hasta llegar al mar, dejando por su camino una huella de destrucción y contaminación que amenaza la vida en todas sus formas. Estamos regando varios cultivos con aguas que traen metales pesados altamente tóxicos, unos de ellos cancerígenos, y adicionalmente con materia fecal humana, y es lo que hoy utilizamos para regar muchos cultivos en la región cercana a Bogotá.
tenemos más de un 30% está siendo regada con aguas del río Bogotá porque no tienen más posibilidades de dónde abastecerse de aguas. Es muy difícil poder establecer si en un centro comercial, si en un supermercado o en la tienda de barrio realmente estos productos tienen un control para mirar de dónde provienen.